En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo, el Santo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Vamos a hablar de santidad. Vamos a hablar de santidad esta noche. Nos anima, nos alienta la palabra del Papa Francisco, que no hace mucho, precisamente dirigió una carta a toda la iglesia invitándonos a la santidad. Es un llamado profundo en el corazón del Papa, en el corazón de la iglesia y en el corazón del Evangelio. Estamos llamados a la santidad. Hubo un tiempo en el que la santidad era, por decirlo de alguna manera, lo normal entre los cristianos. Si ustedes miran en la Sagrada Escritura, se dan cuenta que esa era la manera como ellos se saludaban unos a otros. Saludos a los santos, aquellos que han sido purificados por la palabra, aquellos que han sido ungidos por el Espíritu, solamente pueden ser santos. Es un poco triste que en nuestra época se mire en cambio la santidad como una cosa tan excepcional, que yo a varias personas les he oído esta expresión. Óigala usted, esta expresión: yo no soy ningún santo. Se utiliza esa frase como una especie de justificación de algunos comportamientos. Por ejemplo, yo voy a buscar la venganza o la revancha frente a una persona que me hizo un daño. Y uno se da cuenta que eso no está muy cristiano, no está muy católico que se diga, pero dice: yo no soy ningún santo. Yo no soy ningún santo. Yo no tengo por qué aguantarme eso. Yo no soy ningún santo. Entonces, fíjate que en el lenguaje cotidiano actual prácticamente se da una especie de oposición entre lo que significa ser humano y lo que significa ser santo. Como quien dice, como si la santidad fuera una especie de deshumanización. Incluso este filósofo tan adverso al cristianismo, Federico Nietzsche, él tiene su obra y tiene su expresión demasiado humano. Entonces se presenta lo humano como opuesto a lo santo. Como quien dice: yo soy muy humano. Yo todavía soy muy humano, quiere decir yo no soy santo. Entonces, podríamos decir, en nuestro imaginario, en nuestra manera ordinaria de pensar, hay siempre esa especie de oposición entre lo humano y lo santo, como si ser santo fuera algo así como deshumanizarse. Ciertamente el Papa Francisco aborda este tema en su carta sobre la santidad y nos muestra que la santidad, lejos de ser una deshumanización, es el camino para alcanzar nuestra propia humanidad. Pero bueno, ese tema lo iremos desarrollando. Estamos apenas en la introducción, mis amados hermanos. Y en la introducción lo que estamos planteando es: nuestro lenguaje se ha empobrecido mucho. Se ha empobrecido porque estamos oponiendo ser muy humano a ser muy santo. Como quien dice que los santos son personas que no fueron tan humanas, o lo contrario, que nosotros, los que somos tal vez muy humanos, tenemos derecho, un supuesto derecho a una especie de mediocridad. Como si la mediocridad fuera una especie de derecho. Y cuando uno dice yo no soy ningún santo, uno estaría apelando a ese derecho. Uno de los propósitos de esta charla, uno de los propósitos, mis hermanos, es que superemos esa manera de pensar, es que podamos llegar a una conclusión hermosa. Y esa conclusión es
La plenitud de mi humanidad, la plenitud de mi ser, solamente se encuentra en la santidad. Veo pocas personas tomando sus apuntes, a pesar de que continuamente, en todas partes, siempre insisto, tome usted sus apuntes, pero hay resistencia a la santidad en Santa Cruz. Resistencia a la santidad. La gente, mire, bueno, si hay personas que están tomando apuntes, 1, 2, la gente va sacando lentamente, van sacando sus cuadernitos, sus libretas. Eso les sirve mucho porque vamos a tratar de ir de una manera organizada, y es bueno que usted tome sus apuntes. Si no tiene otro lugar, utilice su aparato celular. La mayor parte de los celulares tienen donde escribir notas. O mándese un WhatsApp usted mismo, haga algo, invéntese algo, pero procure no perder aquello que el Espíritu Santo le muestre que es importante. Entonces, el primer pensamiento que hemos subrayado el día de hoy es ese. En nuestra época, se puede escribir de esta manera esa idea. En nuestra época se da una falsa oposición, óyelo bien, falsa oposición entre ser humano, entre comillas, ser humano y ser santo. Se da una falsa oposición. Pero esa falsa oposición es terrible, y ahí viene la segunda idea, porque esa manera de pensar crea un falso derecho. Muchos católicos están viviendo el falso derecho a la mediocridad. El falso derecho a la mediocridad. No soy ningún santo significa respéteme mi derecho a ser un mediocre, ¿entendió? Eso es lo que quiere decir no soy ningún santo. Entonces hay que tener cuidado con esa expresión. Ya se aprendió las dos primeras frases. Las frases son, la primera es, hay una falsa oposición entre ser humano y ser santo. Y la segunda es, esa oposición crea un falso derecho. Y ese falso derecho es el derecho a pecar, el derecho a ser mediocre, el derecho a no crecer. Cuando ya lo miramos con este lente, nos damos cuenta que es un pensamiento equivocado, es un pensamiento absurdo, es un pensamiento que va en contra incluso de la misma racionalidad humana. Pero, de hecho, eso acontece en nuestra época. Bueno, ahí termina la introducción. Ya hicimos la oración, ya hicimos la introducción. Ahora vamos a desarrollar nuestro tema con la bondad de Dios en 5 partes. Vamos a tomar 5 partes, en memoria y en honor de las 5 santísimas llagas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desarrollar el tema en 5 partes. La primera parte, que Dios nos ayude, la primera parte tiene un título cortico, atrayente: imposible pero necesario. Imposible pero necesario. O si la quiere poner mejor, porque la santidad es sustantivo femenino, la santidad es imposible pero necesaria. Observe la contradicción, ¿cierto? El juego de palabras que hay ahí. La santidad es imposible para el ser humano, con sus solas fuerzas, parece más allá de nosotros, pero es necesaria. Entonces ya comentaremos sobre eso, siempre sobre una base bíblica. Vamos a apoyarnos en la Sagrada Escritura. Entonces, esa es la primera parte. Segunda parte. En la segunda parte vamos a hablar del precio que estamos pagando por no ser santos. Porque claro, cuando uno piensa en la santidad, uno piensa que se va a necesitar todo un esfuerzo, todo un compromiso, y por consiguiente eso va a ser muy costoso, precisamente en términos de esfuerzo. Pero entonces, lo que muchas veces no caemos en cuenta es que no ser santos también tiene un precio. Y no ser santos tiene un precio en la vida personal, en la vida de pareja, en la vida de familia, en la vida de la sociedad. Entonces la segunda parte que vamos a tratar es esa, el precio de no ser santos. Ya usted puede imaginarse por dónde va a ir esa segunda parte. Piense usted, por ejemplo, cuál es el precio que se paga por tener políticos que no son santos y parece que no les interesa hacerlo. ¿Cuál es el precio que se paga por tener jueces
que no son santos ni les interesa hacerlo. Científicos que no son santos ni les interesa hacerlo. ¿Cuál es el precio que se paga? Vaya pensando en eso mientras enunciamos los grandes titulares de este rato de reflexión que nos proporciona La Mansión. Estamos haciendo la transmisión aquí en directo desde el Pawichi de La Mansión, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con gran alegría, con gran gozo, porque este es un lugar, como decía Juan Carlos en su oración, este es un lugar lleno de la presencia de Dios. Es un lugar de oración, es un lugar de predicación, es un lugar de conversión, es un lugar que ha presenciado muchos milagros también. Es un lugar en el que por consiguiente uno se siente en casa. Es un lugar que nos atrae. Bueno, ya no le hago más propaganda. El Pawichi de La Mansión, aquí estamos transmitiendo con gran alegría y desde aquí le enviamos una gran bendición a los que están siguiendo esta transmisión a través de las ondas de la radio, a través de internet o que lo van a ver después por cualquiera de estos medios. Entonces, seguimos con nuestros titulares. El primero, ¿cuál era? ¿Se lo aprendió o se le olvidó? ¿Cómo era? La santidad es imposible pero necesaria. Eso va con sus citas bíblicas y con sus referencias bíblicas. Lo segundo es el precio que pagamos por no ser santos. Porque claro, el demonio, que es astuto y puerco, siempre cuando uno trata de dar un paso hacia la santidad, le recarga el pensamiento con que tú no vas a poder, eso es muy difícil, otros podrán, pero tú no vas a poder. Tú no vas a poder ser santo. Otros podrán ser santos, pero tú no, porque es demasiada carga para ti. Cuidado con esa idea viene del demonio. Y esa idea del demonio en realidad lo que pretende es desanimarte. Pero una manera de uno reanimarse es darse cuenta del precio que estamos pagando ¿precio que pagamos por qué? Yo creo que la gente que sigue esto en la radio o en internet me van a decir, ahí había como 12 personas, no se oía a nadie. Usted dice que Pawichi, dice que La Mansión, pero ahí no había nadie. ¿El precio que se paga por qué? Estamos pagando un precio altísimo por no ser santos. Precio altísimo por no ser santos. Luego el tercer punto que vamos a presentar es la clave de la santidad. Y le adelanto cuál es esa clave. La clave de la santidad es el amor. Amor que recibimos, amor que vivimos, amor que transmitimos. Esa es la clave de la santidad. Pero todo empieza en el amor que recibimos. Por ahí empieza la historia de la santidad. Amor que recibimos, el amor que recibimos. Entonces la clave de la santidad, o si lo quiere decir más completo, la clave de la santidad es el amor. Luego, la cuarta parte. En la cuarta parte vamos a hablar de los santos y sus virtudes. Los santos y sus virtudes es el cuarto titular. Estamos en los grandes titulares. En la introducción estamos presentando la tabla de contenido. Los santos y sus virtudes es la cuarta. Y el quinto tema, que yo creo que nos va a sorprender un poco, ya verán por qué, se llama A Imagen de Jesucristo. A imagen de Jesucristo. Porque Dios tiene un hijo y tiene muchos hijos, pero todos los hijos que Dios tiene, los tiene en su único Hijo. De manera que en Cristo, a imagen de Cristo, como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él, somos santos. Por Cristo, con Él y en Él, somos santos. A imagen de Jesucristo. Esos son nuestros titulares. Empezamos con el primero. Vamos con aquella parte de que la santidad es imposible pero necesaria. Yo quiero que aquí nos remitamos a las experiencias que han tenido varios de los profetas y varios de los apóstoles.
Recordemos al profeta Isaías. El profeta Isaías nos cuenta la historia de su vocación en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre. ¿Qué le pasó a Isaías? Isaías se encontraba en el edificio más grande que él había conocido en toda su vida. Ese edificio era el templo de Jerusalén. Él estaba dentro del templo, que era la construcción más grande que él conocía, y estando allá en el templo, tuvo una experiencia mística, una experiencia maravillosa. De repente él sintió que el borde de la túnica de Dios, el simple borde de la túnica de Dios, llenaba ese edificio magnífico e inmenso. Él no vio a Dios, solo sintió el paso del borde de la túnica de Dios. Y al sentir esa grandeza de Dios, o sea, calcula la impresión, el impacto que tuvo esta experiencia en él. Un edificio inmenso que queda lleno con una partecita del borde de la túnica de Dios. ¿De qué tamaño es Dios? O sea que la experiencia que él tiene es la experiencia de un Dios grande, un Dios inmenso, un Dios que supera lo que podemos construir con nuestras manos, un Dios que está más allá de nuestra capacidad de pensar y de describir. Él queda abrumado, esa palabra está buena, él queda abrumado por esa experiencia. Es como si sus facultades mentales y su capacidad de su corazón quedara totalmente desbordada por lo que estaban viendo sus ojos. Él queda completamente desbordado, y en medio de esa experiencia, unos seres celestiales, unos querubines aparecen cantando y proclamando la grandeza, la belleza de ese Dios. ¿Qué era lo que decían esos querubines? Lo mismo que nosotros decimos en la misa: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Llenos están la tierra, el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo. De ahí viene precisamente esa proclamación de la santidad de Dios. Usted se da cuenta que Isaías se ve completamente desbordado. Esto es demasiado grande. Y entonces él exclama: ay de mí, hombre soy de labios impuros, habito en un pueblo de labios impuros. Él se siente morir. Él siente que lo que ha visto es demasiado. Él siente que es demasiado grande lo que está ahí, demasiado grande. Y se siente abrumado, rebasado, sobrepasado por lo que está viviendo en ese momento. Recordemos otra experiencia. Recordemos la experiencia ya no de una persona, sino de todo un pueblo. Vamos a recordar al pueblo de Israel al borde de la montaña santa, la montaña del Sinaí. Vamos a recordar lo que le pasó al pueblo de Dios allá. Dios le dice a Moisés: diles que se purifiquen y se preparen, mañana mostraré mi gloria en la montaña. Entonces la gente se prepara, se purifica, incluso hacen una noche de abstinencia, que significa una noche de abstinencia sexual. Se prepara todo el pueblo para una mañana que va a ser diferente. Temprano en la mañana Moisés ofrece unos sacrificios, y cuando Moisés va a subir hacia la montaña, todo se transforma. Una nube espesa cubre la montaña, truenos retumban en el cielo, se sacude la tierra tiembla, el cielo se nubla, los truenos resuenan, y unas trompetas inexplicables, misteriosas, de un sonido penetrante, pero casi diríamos enloquecedor, van llenando el campamento de los israelitas. Son las trompetas de los ángeles que apenas están anunciando que Dios está cerca. Él todavía no ha llegado. Trompetas que anuncian que Dios se acerca.
nube que señala su presencia, temblor de la tierra como sobrecogida porque viene su hacedor, relámpagos en el cielo. El pueblo empieza a temblar más que la tierra y le dice a Moisés en medio de gritos: háblanos tú, que no nos hable Dios. Sienten que es demasiado, sienten que no pueden con eso. Es demasiado grande, es demasiado poderoso. Es un Dios que de tal manera sobrepasa la imaginación, de tal manera sobrepasa las fuerzas, los pensamientos, las palabras, que este pueblo no puede ya hacer otra cosa. Y entonces empiezan a gritar: ya no más, habla tú. No podemos con ese Dios tan grande. No podemos con ese Dios tan grande. Esa impresión del Dios grande, esa impresión del Dios inmenso, es algo que abruma completamente al ser humano. Eso se llama la santidad de Dios. La santidad de Dios hace que el ser humano se vea a sí mismo con una luz demasiado intensa que le muestra su nada, su pecado. Así, por ejemplo, esta santa dominica Catalina de Siena, describiendo su propia situación, dice: ¿y qué soy yo? Y en alguna parte de sus escritos resume lo que ella siente que es: yo soy la que no soy. Dios es el que es, yo soy la que no soy. Y en otra parte describe su propia situación diciendo: yo soy nada, pero nada con pecado encima. Es decir, el ser humano, frente a un reflector tan potente, frente a una luz tan intensa, siente que todas sus disculpas no sirven de nada. Porque tú puedes decir disculpas frente al que no te conoce. Por medio de disculpas, por medio de mentiras, tú tratas de poner como una barrera, como un velo, y tratas de esconderte. Pero ¿qué decir frente a ese Dios inmenso? Ese Dios que con su mirada todo lo penetra. Ese Dios que con su palabra llega hasta lo más recóndito. Ese Dios nos abruma. Y sin embargo, ese Dios perfectísimo, en el libro Levítico suelta esta frase. Bueno, por cierto, el pasaje ese del encuentro del pueblo con Dios en la montaña está en el libro del Éxodo, para que usted lo busque después. El encuentro entre Dios y el hombre es un encuentro muy desigual. Y sin embargo, Dios dice al pueblo suyo en el libro Levítico: ustedes van a ser santos, porque yo soy santo y yo los he escogido a ustedes para que sean míos. Por eso decimos que la santidad al mismo tiempo parece imposible, porque ese Dios nos rebasa completamente. También los apóstoles tuvieron experiencias parecidas, experiencias en las cuales se quedan sin palabras, sin disculpas, simplemente abrumados por la experiencia. Busquen ustedes en los evangelios aquel pasaje en el que Cristo se sube a la barca de Pedro. Pedro había estado pescando toda la noche sin agarrar nada. Cristo se sube a la barca de Pedro y le dice: apártala un poco. Y desde la barca de Pedro, Cristo empieza a predicar a las multitudes en medio de su trasnocho, en medio de su falta de sueño. Pedro, sin embargo, escucha el discurso de Cristo. Esa manera maravillosa como las palabras fluyen de esa boca, ese torrente de sabiduría que es al mismo tiempo tan grato, tan penetrante, tan luminoso. Pero cuando Cristo termina su discurso a la multitud, le da un discurso mucho más corto a Pedro. El discurso es: rema mar adentro, vamos a pescar. Rema mar adentro. Y entonces Pedro, que es experto pescador, es lo único que él ha hecho en toda su vida. Pedro, que conoce el mar de Galilea como la palma de su mano, sabe que
ni mar adentro, ni a esa hora es posible que haya peces. Lo que le propone Cristo le parece absurdo, le parece imposible, pero obedece. Es tanta la autoridad que hay en la palabra de Cristo que Pedro obedece y se va mar adentro. Echan las redes y ustedes saben lo que pasó. No podían sacar la red. Había demasiados peces, demasiados. Tienen que hacerle señas a la otra barca para poder sacar esos peces. Y ese no era el lugar y esa no era la hora. Pero la palabra de Jesucristo es tan potente que aunque no sea hora de peces, Él la hace hora de peces. Y aunque no sea lugar de peces, Él lo hace lugar de peces. Porque Él es poderoso. Oiga, cuando Pedro empieza a ver que salen y salen peces, como él no había pescado en toda su vida, él se da cuenta que está viendo con sus ojos un milagro. Es decir, eso no es posible. Esto no me puede estar sucediendo. ¿Qué hace? La Biblia nos dice, Pedro queda aplastado por el poder que están viendo sus ojos. Pedro, vencido por el peso de la gloria. No se nos olvide que gloria en hebreo se dice con una palabra kabod, que indica precisamente el peso. El peso de la gloria de Cristo doblega a Pedro y queda de rodillas ante Él y se postra. Y Pedro ya no sabe qué decir. Pedro está abrumado por esa experiencia. Y entonces le dice a Jesús, apártate de mí, yo soy un pecador. Esa frase de Pedro hay que compararla con Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, Dios le dijo a Moisés, apártate porque el lugar que pisas es santo. En Éxodo es del Dios santo el que le dice al Moisés pecador, tú eres un pecador, apártate, quítate las sandalias, el lugar que pisas es santo. En este otro pasaje del Evangelio con Pedro, es Pedro el que reconoce la santidad del mismo Dios que se había manifestado en otra época en aquella zarza. Y es Pedro entonces el que le dice a Jesús, apártate, yo soy un pecador. Pedro se da cuenta que Jesucristo es otro nivel. Es otro nivel. Es decir, eso es demasiado. Eso no cabe en palabras. La misma impresión tienen los apóstoles en otro lugar. Ustedes recuerdan cuando Cristo estaba totalmente agotado, llega a la barca, casi lo tienen que llevar cargado. Había llegado hasta el límite de sus fuerzas atendiendo enfermos, posesos, atendiendo el dolor del mundo. De verdad que cuando vemos a Cristo en su manera de amar, nos impresiona. Y así, deshecho por el cansancio, lo llevan a la barca, donde casi podemos decir más que dormir, se desmaya. Desmayado en la barca, no se da cuenta que la barca está siendo azotada, ¿cierto? Por una tormenta terrible. Olas que amenazan con hundir la barca, un viento impetuoso que silba como rugiendo, como burlándose de la pequeñez de estos pobres apóstoles en la mitad del lago. Los que conocen esa parte de Israel, certifican que efectivamente es así. Ese lago, el lago de Galilea, también conocido como de Genesaret o de Cafarnaúm, ese lago es conocido por la facilidad con que se levantan unas tormentas bárbaras, impresionantes. Y estos hombres están como juguete de crueles olas. Estos hombres solamente son espectadores de los aullidos del viento que parecen salidos del mismo infierno. Cuando ya el miedo los tiene derrotados, entonces sienten que se van a morir, pero como última alternativa sacuden a Cristo y le dicen en medio de su angustia, oye, ¿no te importa que nos muramos? Y entonces Cristo
se levanta de su terrible cansancio y le habla al viento: cállate. Y le habla a las olas: cálmense. Y las olas le obedecen. Y el viento se calla. Y como me gusta decir, cuando el viento se calla, cuando las olas se calman, toda la tormenta que estaba afuera se les entró a los apóstoles. Ahora la tormenta la llevaban ellos, pero adentro. Y entonces, en el colmo del asombro, empiezan a preguntarse unos a otros: ¿este quién es? El viento le obedece, las aguas le obedecen. A cualquiera de nosotros algo así nos dejaría estupefactos, pero infinitamente más a aquellos hebreos, porque si hay algo que se repite en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, es que el único que domina las aguas es Dios. Lo puedes leer, por ejemplo, en Job capítulo 38. Cuando Dios entra a discutir con Job, aquel hombre que había sufrido tanto y que quería encararse con Dios y todo aquello, cuando aquel hombre Job reta a Dios, hay un momento en el capítulo 38 de ese libro en el que Dios mismo le habla. Y entonces Dios le dice a Job muchas cosas sobre su propio poder, el poder de Dios, y sobre su sabiduría. Y entre la lista de cosas portentosas que solo Dios puede hacer, hay una: ¿quién le puso un límite a las aguas y les dijo: aquí se romperá la soberbia de sus olas? Solo Dios, en el Antiguo Testamento, solo Dios, solamente Dios puede dominar las aguas. Solamente Dios puede parar la fuerza del agua y decir: hasta aquí. Solo Dios. La creación misma es descrita en el capítulo 1 del Génesis como una palabra, como una espada que corta las aguas. Así se describe la creación. Es una espada que corta las aguas y separa las aguas de arriba, que van a formar las nubes, y las aguas de abajo, que van a formar los manantiales y los lagos y el mar mismo. Es la espada de Dios la única que corta las aguas. Y el diluvio, descrito en la Biblia, en el fondo lo que significa es que Dios retira su espada, la espada de su palabra, y las aguas empiezan a tomar su lugar hasta dejar solo un espacio minúsculo en el cual queda un microuniverso que es Noé y su arca. Si tú eres hebreo, si tú has sido formado en ese lenguaje, si es lo único que has oído desde niño, y un día te encuentras con que una persona se para en tu barca y le dice a las aguas: se calman ya, y las aguas se calman, tú solo puedes sacar una conclusión: Dios se subió a mi barca. Y esa es la conclusión que ellos sacan. Es un relato que grita la divinidad de Cristo. Grita, como cuando Cristo camina sobre las aguas, grita la divinidad de Cristo. Entonces nos damos cuenta que la santidad parece imposible. Aquellos discípulos, cuando ven a Cristo hacer estas maravillas, no saben qué decir. O sea, se les acabaron las palabras. Es una de las razones por la que yo le tengo tanto cariño al don de lenguas. Y me parece hermoso que se cultive sanamente la oración en lenguas. Es muy bello, no lo pierdan jamás. Porque la oración en lenguas es un tributo frente al Dios que está más allá de todas nuestras palabras. Es que es demasiado. Nuestras palabras son todas demasiado cortas para Él. Pero ese mismo Cristo, que se manifiesta así, tan potente, tan poderoso, nos dice una frase en el Sermón de la Montaña: sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Como dicen los jóvenes ahora, la sacó del estadio. Puso como referencia de perfección ni siquiera lo que Él hace,
que ya está más allá de lo que uno puede imaginar. Dijo, sean perfectos como el Padre. Uno se queda asombrado. Pero en el Evangelio de Juan hay una frase que usted va a buscar. Parte de mi trabajo en estas predicaciones es dejarle a usted trabajo, tarea, para que usted se apegue a su Biblia. En el Evangelio de Juan hay una frase que usted debe buscar, ojalá antes de dormir, de modo que si no la encuentra, le cueste trabajo conciliar el sueño. La frase es: el que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores, y aún mayores. ¿Me estás oyendo? O sea, tú lo ves a Él detener aguas, que eso es propio de Dios. Tú lo ves a Él perdonar pecados. Y luego lo ves a Él en Juan capítulo 20 diciendo a sus apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados. Por favor, esto hay que decirlo fuerte porque quizás hay por ahí algún protestante. Jesús dijo a sus apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados. Creo que hay más protestantes de los que yo pensaba. Cristo dijo a sus apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados. Van llegando más católicos al Pawichi de la Mansión, transmisión en directo, desde la página de Facebook, dijimos, ¿no? Desde la página de Facebook. Aquí estamos saludando con mucho cariño a quienes nos están escuchando a través de la página de Facebook de la Mansión. Entonces, te das cuenta, por una parte la santidad es una cosa que te desborda, ¿no? Pero por otro lado, Cristo hace cercana la santidad. Y por eso dice a los apóstoles: a quienes a quienes ustedes les perdonen los pecados. Y también dice que esa cita bíblica sí no se la voy a dar y no me la pida, ni ahora ni después. También dice: el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y aún mayores. O sea que Cristo es toda la santidad de Dios en realidad y carne y naturaleza humana. Por eso dice Pablo en la carta a los Colosenses: en Él habita la plenitud de la divinidad. Pero al mismo tiempo Él es el Emmanuel, Él es el Dios con nosotros. Es el Santísimo, 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 pero también es el cercanísimo, cercanísimo, cercanísimo. Y esos dos superlativos hay que ponerlos juntos, así como escribe esta querida dama aquí presente. Jesucristo es el Dios santísimo y es el Dios cercanísimo. Por eso Santa Catalina llama a Cristo el puente, porque en una orilla, allá lejos, 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 está el Dios santísimo, y en esta otra orilla está el Cristo cercanísimo. Y Él hace el puente. Él es a la vez el santísimo y el cercanísimo. Eso es lo maravilloso de Cristo. Y por eso no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Claro, porque Él es el Santísimo y es el Cercanísimo. Y tal es el Redentor que necesitábamos. Santísimo para que pudiera llevarnos al corazón del Padre, cercanísimo para que pudiera tocar nuestros corazones, santísimo para que pudiera borrar nuestra culpa, que era ofensa contra la majestad divina,
cercanísimo para que pudiera ser nuestro sacerdote. Y por eso dice la carta a los hebreos, tal era el sumo sacerdote que nos convenía. Entonces la santidad es al mismo tiempo imposible con nuestras fuerzas, pero necesaria. Y dice la Escritura, y sin santidad nadie verá a Dios. Y dice el libro del Apocalipsis, en la morada del Eterno no entra nada impuro ni manchado. O sea que la santidad es requisito. La santidad imposible, pero necesaria. Una última cita bíblica le quiero dejar y despedimos esta primera parte de nuestra reflexión. Esa última cita bíblica está, ¿será que la digo o no la digo? Digamos el capítulo. Mateo capítulo 19, cuando Cristo está hablando de los ricos y dice, el rico, el que se apega a sus riquezas, no podrá entrar en el reino de los cielos. Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja. Y entonces los apóstoles abren los ojos como huevos fritos y le dicen, pero entonces ¿quién puede salvarse? Y le responde Jesús, serio, pero a la vez compasivo y sabio, para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Y esa es la clave en la santidad. La santidad es a la vez imposible y es necesaria. Imposible porque nuestras fuerzas no alcanzan. Necesaria porque fuimos hechos para ella. Y entonces, ¿cómo puede Dios pedirme algo imposible? Ahí se siente uno más o menos como cuando los niños dicen, ¿y yo cómo voy a hacer eso? ¿Y yo cómo voy a llegar allá? Y entonces Dios responde, es que tú no vas a llegar. Yo te voy a traer. ¿Y cómo nos trae? Colosenses capítulo 3. En el cortejo de Cristo. Porque Él bajó solo, pero no subió solo. Sube con Él el cortejo, y en ese cortejo, cortejo que significa no lo que significa cortejo aquí en Santa Cruz. Cortejo que significa grupo de personas que acompañan a un monarca, a un emperador. En esa corte preciosa de Cristo, ahí vamos nosotros cantando su gloria, proclamándole porque Él es el santo, porque Él es el bello, porque Él es el grande. Ese es el cortejo de Cristo. Parte número 2. El precio que pagamos por no ser. Estamos pagando un precio altísimo por no ser santos. ¿Cuál es el precio que estamos pagando por no ser santos? Se lo voy a describir en 3 puntos. El punto más difícil de explicar era el primero. Y fíjense que Dios nos ayudó. Y Él sigue aquí con nosotros. Él nos va a seguir ayudando para que comprendamos su palabra, pero sobre todo para que amemos su palabra. Lo más importante, para que la amemos. Entonces vamos al punto número 2, que es un poco más corto y un poco más sencillo. El precio que estamos pagando, ¿por qué? Por no ser santos. Entonces, ese término, ese punto lo vamos a desarrollar en 3 elementos muy concretos. Así como hacen los trabajos en la universidad. 2.1, 2.2 y 2.3. ¿Cuáles son las consecuencias que pagamos por no ser santos? Entonces, 2.1. El 2.1 se escribe de la siguiente manera. Son consuelo de mi alma las personas que están tomando apuntes, aunque no sé si mi amiguita de allá está tomando apuntes. Exactamente, espero que sí. 2.1 dice de la siguiente manera: continua redefinición y empobrecimiento de lo que significa ser normal. Ay, qué frase tan larga. Pero no encuentro cómo resumirla, así que téngame paciencia. Se la repito. Continua redefinición y empobrecimiento de lo que significa ser normal. Usted sabe que la palabra normal es una palabra muy peligrosa.
¿Por qué la llamo peligrosa? Porque cuando una cosa se considera normal, quiere decir que ya no hay objeción, discurso o predicación que pueda oponerse a lo que se considera normal. Usted también sabe que la palabra normal tiene dos definiciones. Normal es lo que debe servir de norma, o sea, el deber ser. Ese es el primer y original sentido de la palabra normal. Lo normal es esto, normal es la norma. Eso es lo que significaba originalmente la palabra normal. Pero luego hay otra definición que no es la definición del deber ser, cómo deberían ser las cosas, sino cómo son en la mayor parte de los casos. A esa la llamamos la definición sociológica o la definición estadística de normal. Le voy a dar ejemplos de los dos usos. Consideremos el caso de el rompimiento en los matrimonios. Hoy lo normal es que prácticamente la mitad de los matrimonios se están separando. Ahí he utilizado la palabra normal en el sentido sociológico, estadístico. He dicho lo normal como diciendo es lo que más sucede, es lo que sucede estadísticamente en mayor número. Eso es lo que significa la palabra normal ahí. Normal quiere decir ahí, normal estadístico. Pero existe el otro normal. El otro normal es lo que deberían ser las cosas. Por ejemplo, cuando usted dice, es que ahora se ve como normal que una persona tenga una relación por fuera del matrimonio. Usted se da cuenta que al utilizar eso, usted está criticando un comportamiento, está diciendo, eso en realidad no es normal. Es decir, eso no debería suceder. Así que hay dos usos de la palabra normal. El uso del deber ser y el uso sociológico o estadístico. Tristemente en nuestra época prima el uso sociológico y estadístico. ¿Y cuál es el precio que estamos pagando por no ser santos? El precio que estamos pagando es que cada vez se redefine lo normal de una manera más pobre. ¿Cómo fue que dijimos? Dijimos que era redefinición continua y empobrecimiento de lo normal. Entonces cada vez vamos considerando como normal comportamientos peores y peores y más degradados y más degenerados y más depravados, y eso se considera que es lo normal. O sea, hay que tener en cuenta que cuando no hay santidad, cuando la sociedad pierde el norte, y perder el norte es perder a Dios, y perder a Dios es perder el camino para el hombre. Cuando nosotros perdemos el norte, entonces empezamos a redefinir lo que es normal. Esto se nota muy particularmente en lo que tiene que ver con las costumbres, sobre todo de los jóvenes. Esta semana que está terminando es una semana de desgracia para un país que yo he querido mucho y que se llama Canadá. Canadá, un país que tiene cerca de 25 millones de personas y una extensión territorial inmensa. Un país que se clasifica entre las primeras economías del mundo, está en el grupo de los 8 países más ricos, potencias económicas. Canadá esta semana ha legalizado el consumo recreacional de la marihuana. El precio sugerido es algo así como de $7, supongo que son dólares canadienses. $7 canadienses, no sé precio de qué. Si es precio de un cigarrillo, si es precio de una libra, si es precio de un kilo. O sea, ya el gobierno entra de lleno en la venta de la marihuana y empieza a hacer dinero con la marihuana. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que era anormal, completamente anormal, hace 20 años, hace 10 años, hace 30 años, ahora se espera que sea normal. De manera que eso quiere decir que ahora usted tiene que acostumbrarse a que si usted llega a un parque, cualquier parque en Canadá, y usted ve grupos de jóvenes, grupos de jovencitas, grupos de adolescentes absolutamente drogados en una nube de marihuana, usted tiene que considerar que eso es normal. Lo mismo nos han hecho con los temas sexuales, exactamente lo mismo.
toda esta legislación LGBT, toda esta presión por matrimonio igualitario, todas estas leyes de perversión que se vende como si fuera educación sexual, es para eso, para que usted empiece a ver como normal que los espectáculos de transexualismo, que la educación que corrompe a los niños, que todo tipo de parejas y todo tipo de grupos y todo tipo de orgías, usted las vea como normales. Entonces, ¿cuál es el primer precio que estamos pagando por haber perdido la ruta de la santidad? Que cada vez lo normal se degrada más. Y eso quiere decir que cada vez las personas se supone que tienen que acostumbrarse a ver más cosas como normales. Cuando yo estuve hace unos 10 años, estuve en Toronto, allá en Canadá, esto no existía. Es decir, hace 10 años en Canadá, la gente hubiera dicho, oiga, que el gobierno haga algo, hay un poco de gente drogándose allá en el parque, ¿cómo así? Ahora ya nadie puede protestar, ahora eso ha quedado estandarizado, ha quedado legalizado, y ahora el anormal es usted si se queja. Ahora usted es el anormal. Eso es lo que sucede cuando perdemos la ruta de la santidad, que cada vez se va cambiando lo que es normal, con niveles de depravación cada vez mayores. Entonces la degeneración de lo normal es una consecuencia, es un precio que pagamos por la falta de la ruta de la santidad. Segundo precio que estamos pagando. El segundo precio que estamos pagando está directamente conectado con el primero y tiene que ver con algo terrible, y algo terrible es la destrucción de la autoridad de los papás. Está completamente ligado a lo anterior y es parte de un plan gigantesco global que se llama el Nuevo Orden Mundial, del cual he hablado varias veces. Ustedes saben que mi canal en YouTube, que se llama Fray Nelson, está al servicio de todos ustedes. Por supuesto, todo es completamente gratuito para ustedes. Si usted entra a mi canal de YouTube y usted pone en el buscador de mi canal Nuevo Orden Mundial, se va a encontrar unas 2 o 3 predicaciones. El mes pasado tuve una predicación aquí mismo en Bolivia, aquí mismo en Santa Cruz, que se llama Las Estrategias del Nuevo Orden Mundial. No se la pierdan, es una predicación larga. No sé por qué me salió larga esa predicación, la verdad. Una predicación larga que había ahí. Usted puede mirar esa predicación. Entonces, parte de la estrategia del Nuevo Orden Mundial es que los papás y las mamás pierdan toda autoridad. ¿Por qué? Porque resulta que si usted es una niña australiana, si usted es una niña canadiense, hablemos del caso de Canadá para no extenderme en demasiados ejemplos. Si usted es una niña, si usted es mamá de una niña canadiense que tiene 12 años, que tiene 13 años, y la niña empieza a hablar de cómo son sus amigas, o empieza a hablar de sus relaciones lesbianas, o empieza a hablar de dónde consigue la marihuana, supongamos que usted como mamá, usted tiene unos principios distintos, y usted quiere que su hija se eduque de una manera distinta. Pero si usted le llega a decir algo a esa hija sabe dónde está el teléfono que comunica con la policía. Y entonces la policía está a favor de la niña y en contra del papá. Entonces yo he conocido ya esos casos. Esto no es ciencia ficción, esto no es hipótesis. Yo conocí el caso, por ejemplo, de una muchacha. Esto fue en Estados Unidos. La muchacha pues tenía una cierta duda en su identidad sexual. Lo que suele suceder en esos casos es que le cae una lesbiana bien entrenada, ya bien resabiada, como decimos, ya bien mañosa. Le cayó una lesbiana con todo y por supuesto arrastró a la muchacha esta a una relación. La mamá ve con horror algo que le parece que es absolutamente incorrecto. Ve como una mujer ha seducido a su hija y la está llevando en esa relación lesbiana. Entonces la mamá interviene y entonces le dice a su hija con un tono fuerte y con grito: ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Por qué estás andando con esa mujer? Esta niña no se preocupa, no toma ninguna precaución de discutir con la mamá, llama a la policía y entonces dice que la mamá la está maltratando y entonces la mamá se va para la cárcel. Así como me lo estás oyendo, la mamá se va para la cárcel. Y para que la mamá salga de la cárcel, la mamá tiene que pedirle perdón a la hija. Y para que la mamá salga de la cárcel y le pida perdón a la hija, tiene que volver a la misma casa. Esa es la destrucción de la autoridad. Ese es el nivel de destrucción de la autoridad. Porque por supuesto,
allí donde lo normal empieza a degenerarse y depravarse en términos de droga, en términos de aborto, en términos de transexualismo, casi todo tiene que ver con la familia. Ustedes saben que en España una chica de 16 años y medio puede salir de su casa por la mañana, hacerse un aborto gratuito, regresar a su casa por la tarde, y si ella presenta algún tipo de sangrado o algún tipo de problema y la mamá le pregunta, ella dice, es que esta mañana me he hecho un aborto. Pero ¿hija qué? Yo no tenía que decirle nada a usted. Efectivamente, según la ley española, la niña no tiene que decirle nada a la mamá si va a abortar. Y estamos hablando de una niña de 16 años y medio. Si esa niña de 16 años y medio va a comprar una cerveza, no se la venden porque es menor de edad. Pero si va a matar al hijo que lleva en el vientre, sí lo puede hacer. Ese es el mundo en el que estamos. Dime qué queda de la autoridad de los papás. Ese es el precio que estamos pagando por perder la ruta de la santidad. Pero por supuesto, para nosotros que somos creyentes, lo peor del precio que estamos pagando está más allá de estos problemas que ya son gravísimos y dolorosísimos. Porque es que yo me pongo a pensar padres de familia que yo he conocido. Yo aquí mirando desde donde estoy, a pesar de que estas gafas ya casi no me sirven, yo alcanzo a ver unos matrimonios. Allá, por ejemplo, estoy viendo un matrimonio que yo creo que yo lo conozco. Me parece mucho que sí lo conozco. Por ahí veo varias caras que sí conozco. ¿Qué quiere decir esto? Mi preocupación no es por los amigos que son de mi edad. Está bien, les voy a decir mi edad, ¿cuál es el problema? Yo tengo 53 años de edad. A mis 50, gracias, la única que aplaudió, muchas gracias. A mis 53 años de edad, mi preocupación no es la gente de mi edad. Mi preocupación son los hijos de los amigos de mi edad. Porque ya los que son de mi edad, los papás que son más o menos de mi generación, que son más o menos de mi edad, algo de autoridad tuvieron todavía con sus hijos, algo de autoridad. Y cuando el hijo se rebelaba, la mamá le podía decir, usted tiene que decirle a sus compañeros, yo estoy en un proceso de maduración y crecimiento. Eso todavía podía decirlo las mamás de la gente de mi edad. Mi preocupación ya no son la generación mía, mi preocupación son los hijos de ustedes, que prácticamente no van a tener ninguna autoridad, porque desde el día número 1, los niños van a ser del Estado, y eso es lo que quiere el nuevo orden mundial. Entonces yo miro, por ejemplo, a este joven aquí, que tiene más o menos cara de buena persona, sobre todo así despierto. Yo miro a este joven, y yo digo, supongamos que este joven aquí presente, cara de buena persona, intelectual, supongamos que ese joven tiene esa vocación hermosa del matrimonio y va a formar una familia. El problema es no la autoridad que pudo haber tenido la mamita, usted es la mamá de él, no la autoridad que pudo tener la mamá sobre el hijo, que ahí más o menos se logró. El problema es que ese hijo ya tendrá una autoridad prácticamente nula. Ese es el propósito del nuevo orden mundial, que los papás y las mamás tengan cero autoridad, porque está lista la policía. Yo conocí un caso en Australia, mejor dicho, no me aguanto y les cuento lo que pasó en Australia. Yo conocí un caso en Australia terrible. Todo el mundo cree Australia, una sociedad amigable, súper desarrollada, no sé cuántas cosas. Tiene cosas muy buenas, indudablemente. Conocí en Australia el caso de un papá que entonces se encuentra con que su hija, que no había cumplido 17 años, quería irse a vivir con el novio. Y el papá le dice, no señora, usted es menor de edad, usted se queda aquí en esta casa y mientras esté en esta casa hay unas normas que usted debe respetar. La muchacha está bien adiestrada por el nuevo orden mundial que actúa a través de los gobiernos. La mayor parte de los gobiernos son títeres. La muchacha no discute con el papá, llama directamente a la policía. Llega la policía a la puerta de la casa, pregunta al señor agente, ¿qué sucede aquí? Responde la niña, tengo 16 y tantos meses y mi papá no me deja salir de mi casa porque yo quiero irme a vivir con mi novio. Entonces el agente de la policía le dice al papá, señor, retírese de la puerta o si no yo lo retiro. Y el hombre tiene que retirarse de la puerta y ver que la hija agarra dos maletitas, un maletincito y se va.
Pero el tema no es solamente ese, que por supuesto es una humillación espantosa para un papá. El tema no es ese. El tema es que esa chica puede salir así de la casa porque el gobierno australiano, por el solo hecho de que ella cumplió 16 años y no tiene empleo, le da un subsidio todos los meses. Es decir, el gobierno, bueno, espero que esto no lleve a una desbandada hacia Australia, ¿no? Es decir, el gobierno le da el dinero para que ella haga lo que se le dé la puerca gana. Y dime qué queda a ese papá. Llorar en silencio, ver cómo se va la hija, cerrar. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Absolutamente nada. Son cosas muy graves, y esas cosas muy graves suceden precisamente porque se pierde todo norte moral. Y se pierde todo norte moral porque lo que llamamos normal cada vez se va degenerando más y más y más y más y más. Este es el peligro con la predicación de los sacerdotes. Por favor, amen ustedes a sus sacerdotes, y como parte del amor que ustedes le tienen a sus sacerdotes, les voy a pedir que les exijan una predicación moralmente correcta. Incluso, óigame la frase, exijan una predicación exigente de sus sacerdotes. Exijan una predicación exigente. ¿Por qué? Porque los sacerdotes nos estamos acobardando, espero que yo no. Pero los sacerdotes nos estamos acobardando en muchas partes del mundo. Y entonces muchos sacerdotes sienten que si yo llego a hablar de pornografía, si yo llego a hablar de drogas, si yo llego a hablar de homosexualismo, me excomulgan. ¿Quién te va a excomulgar? Pues los jóvenes me excomulgan, me quedo sin nadie, me quedo ahí solo, nadie me va a ir a la misa, nadie me va a poner cuidado. Entonces hay un miedo terrible, en muchos sacerdotes hay un miedo terrible a predicar las cosas con claridad. Y ahí sí, como decía el cardenal Chaput en el sínodo de los jóvenes, y como decía el cardenal Sara con motivo del sínodo de los jóvenes, el peor error al predicar a los jóvenes es diluir el evangelio. Porque resulta que la juventud es la edad donde se quiere claridad y donde se quiere desafíos. Y si nosotros los sacerdotes no le damos claridad y no le damos desafíos, los van a buscar en otra parte. Por ejemplo, en el reto de la ballena azul haciéndose cortadas en los brazos. Si nosotros no somos capaces, si los sacerdotes no somos capaces de plantear exigencias, otros se las van a plantear. Y ya han sucedido muchos suicidios y tragedias por eso. El tercer mal terrible que estamos pagando por habernos olvidado de la santidad es simple y llanamente la invasión del espíritu del mal. Mire, le voy a contar una cosa. Desde que Italia empezó a darle seriamente la espalda a Jesucristo, se están multiplicando los casos de posesión diabólica, así como me lo está oyendo. Todos aquí, yo creo, la gran mayoría han oído hablar de un sacerdote al que muchos tenemos por santo, el padre Gabriel Amort, exorcista muy conocido de la arquidiócesis de Roma. Eso significa con autorización directa del Papa. Gabriel Amort. Y este exorcista decía: de 1000 casos que me llegan, que no le llegaban cualquier caso, de 1000 casos que me llegan, uno será genuina posesión. O sea que la posesión tampoco es una cosa que sea demasiado abundante en la época del Padre. Pero resulta que está aumentando. Por eso ustedes saben que hace poco el Vaticano organizó un curso especial sobre temas de demonología, temas de posesión. Por eso, porque está aumentando. La gente le da la espalda a Dios y ¿qué hace? Abrirle las puertas al espíritu de las tinieblas. No hay otra posibilidad. Y nos vamos llenando de astrología y nos vamos llenando de lo que sea. Y tú puedes ver al demonio persiguiendo. Ayer hablaba con una amiga, con lágrimas en los ojos, mira lo que me cuenta. Y te estoy hablando no de Alemania, ni de Italia, ni de Australia. Te estoy hablando de Colombia. Mira esta historia de Colombia, para que tú veas cómo está la situación. Y yo me temo que Bolivia, yo siempre quiero que Bolivia esté mejor. Pero hay el peligro de que esas cosas se metan también aquí. Mira el problema ya. Hay una cantidad de gente que está metida en el culto a los ángeles según esto de la nueva era. Se sabe que los santos ángeles tienen un lugar restringido, importante y bello, pero restringido dentro de la Iglesia Católica. Pero hay gente que se mete con todos estos libros de los ángeles, invoca a tu ángel y no sé qué tu ángel, y se vuelven cosas de magia.
Pues la historia que me cuenta ayer mi amiga con lágrimas en los ojos es el caso de una señora que se está muriendo. Anoche estaba agonizando, o sea que es posible que hoy ya se haya muerto. Esta señora agonizando pide un sacerdote y resulta que en la familia todos están metidos en la nueva era y en lo de los ángeles. Nadie le lleva a un sacerdote, tienen prohibido que entre un sacerdote donde ella. Dígame si eso es del demonio o no. Tienen prohibido que entre un sacerdote donde ella. Quieren que se muera sin confesión, sin unción, sin sacramentos. Que se muera sin nada. ¿Y en qué practican todos ellos? El culto satánico, que es el culto de la nueva era de los ángeles. Acuérdese bien, hay un modo correcto de invocar los santos ángeles como nos enseña la iglesia. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, volad en nuestro socorro. Las oraciones a San Miguel, las oraciones al ángel de la guarda aprobadas por la iglesia. Hay modos correctos, pero usted sabe que el demonio siempre es a falsificar todo. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjese el caso de esa señora. Usted se imagina la angustia de esa señora queriendo un sacerdote, pero todos en la familia se lo niegan. No, tú no necesitas eso, vamos a pedirle a tu ángel, vamos a pedirle, traigan aquí, hagamos channeling para traer los ángeles. Y así se está muriendo esa señora. Perdemos la ruta de la santidad y abrimos las puertas del infierno. Escriba esa frase que le conviene. Perdemos la ruta de la santidad y abrimos las puertas del infierno. Tarde o temprano, no hay otra puerta que pueda abrirse. Uno no puede darle la espalda a Dios impunemente. Y ahí cerramos ese segundo punto. Pasamos al tercer punto. Dios mío, esto va a caer corriendo el tiempo. El tercer punto, ¿quién se acuerda cuál era el tercer punto? Gracias a Dios si hay gente que se acuerda, eso me consuela. La clave de la santidad es... A ver, vamos a recordárselo a los que están atrás y a los que llegaron tarde, porque hay gente que llegó tarde, no los vamos a criticar. Seguramente estaban agobiados en el trabajo, no fue que tenían pereza, llegaron porque estaban agobiados. La clave de la santidad es... La clave de la santidad es... Pero ¿cómo entender ese amor? Porque usted sabe que el lobby LGBT también manipula todo el amor. De hecho, el gran lema de ellos es amor, y con eso justifican cualquier aberración. Amor es amor. Con amor es amor tú justificas el adulterio, la pederastia, cualquier barbaridad. Bueno, entonces, ¿cuál es el amor que es clave de la santidad? Bueno, esto hay que entenderlo muy bien, pero es sencillito, o sea, es corto. Mire, el amor que es clave de la santidad, ¿cuál es? Que Dios nos amó primero. Segundo, que ese amor cuando llega a mi vida, llena mi vida de gratitud y de alabanza hacia Él. Alegría, gratitud y alabanza. Esa es la segunda escena de este precioso drama del amor. Primera escena, Dios nos amó primero. Segunda escena, nosotros respondemos con alegría, gratitud y alabanza. Y eso yo lo admiro, lo predico y lo defiendo en todas partes en la Renovación Carismática Católica, porque sí que le da peso a eso. Sí que le da peso a eso. Alegría, gratitud y alabanza. Esa es la segunda escena. Viene la tercera escena. Cuando una persona se siente rebosar de amor. Acuérdate que en el primer punto hablábamos de que uno a veces se siente como aplastado por la perfección, la santidad de Dios. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de experiencia. Estamos hablando de la persona que se siente inundada de amor, inundada de amor. Gracias a Dios. Estoy seguro que entre ustedes hay muchas personas que han tenido esa experiencia. Esa experiencia de un amor, de ese sentir lo que decía San León Magno, tienes mejor Dios de lo que creías. Esa experiencia deliciosa, esa experiencia embriagante. Por eso decía San Pablo, emborráchense, pero no de guari, ni de paseña, ni mucho menos. No se emborrachen ustedes de licor. Emborráchense de qué, de qué. De Espíritu Santo.
la experiencia del amor de Dios. Entonces, la segunda escena, a ver, ¿cómo era? Primera escena, Dios me ama. Segunda escena, alegría, gratitud, alabanza, mi amor hacia Él. Tercera escena, embriagados por ese amor, queremos hacer algo por Él. O sea, yo, ¿cómo puedo pagarte? Como dice el Salmo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Ese deseo de pagarle, ese deseo de hacer algo por Él. ¿Qué puedo hacer por ti? Y entonces Dios inyecta una dosis suplementaria de su amor en nosotros, y ese amor que está en nosotros es el que cae sobre el prójimo, es decir, amar al prójimo en razón de Dios. O sea que la secuencia de las tres escenas es: 1, Dios me ama, ese es 3.1. 3.2, yo amo a Dios. ¿Cómo? Con alegría, con gratitud y con alabanza. El que no ha pasado por ese segundo es muy difícil que llegue al tercero. Muy difícil. Eso no funciona. Eso no funciona, porque el que no ha pasado por esa embriaguez, el que no ha pasado por esa alegría, le dicen: mira, vamos a hacer una evangelización, vámonos pa' Porongo. Por ejemplo, una misión que se va a hacer en Porongo, Montero, en fin, alguna parte. Vámonos pa' Porongo. Ay, no, está muy lejos, parece que está como lloviendo mucho, estoy ocupado, el frío me ha sacado como un dolor en las rodillas. No sé, además el perro, tengo que llevar el perro al veterinario. Además el loro tiene una carraspera, tengo que hacer revisar al loro. Además el señor de las cortinas viene y además tengo que cambiarle el agua a los floreros. Conclusión: no puedo evangelizar. ¿Por qué no puede evangelizar? Porque tiene una cantidad de cosas que hacer y una cantidad de pretextos. Pero ¿cuál es la razón real? La razón real se llama poco amor. Le aseguro que si esa misma criatura, supongamos que fuera por ejemplo un muchacho, si ese muchacho tuviera por allá una enamorada en Porongo, no vale perro, gato, loro, cortina, florero. ¿Qué te toca irte en bicicleta? Vámonos en bicicleta, sirve el ejercicio. Que está lloviendo, qué mejor entrenamiento que la bicicleta en la lluvia. O sea, lo que tenemos es poquito amor. Por eso es necesaria una sobredosis de amor. Y sobredosis de amor es lo que se cultiva en una predicación auténticamente carismática. Eso es lo que se cultiva, sobredosis de amor. Entonces este tema es muy sencillo. Primero, Dios me ama. Número 2, yo amo a Dios. ¿Cómo? Con alegría, con gratitud, con alabanza. O sea, sobredosis de amor. Número 3, quiero hacer algo por Dios. Quiero hacer algo por Dios. ¿Y qué es lo único que yo le puedo dar a Dios que todo lo tiene? Eso sí, esa voz sí la han escuchado varios santos. Pregúntele a un Felipe Neri, pregúntele a un San Pedro Claver, pregúntele a un Francisco Javier. Le digo yo a Dios en medio de mi enamoramiento, mi profunda embriaguez, que no fue ni con paseña ni con guari. ¿Se dice guari o guarí? Guari. Sí saben, ¿no? Sí saben, ¿no? Incluso hubo varias religiosas, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces póngale cuidado. Ya me hicieron perder el hilo. Entonces, lo que sucede es que la persona tiene la experiencia de amor. ¿Y qué es lo que Dios pide? Porque tú le quieres dar algo a Dios y tú le dices: Dios, pero yo ¿qué puedo hacer? Con este amor tan grande se me va a reventar el corazón de tanto amarte, de todo lo que tú has hecho por mí. Señor, yo me la paso bailando, danzando. En mi corazón hay banderas de amor, hay banderas de amor, hay banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor. Más arriba que todos vean, que todos vean.
que todos vean. Eso es lo que se siente. Entonces la persona se la pasa así cantando, duerme con un teclado, como ese señor allá, duerme con un teclado al lado de la cama, cantando, bailando, danzando. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Y el Señor responde lo mismo que le dijo a Francisco Javier, a Felipe Neri, a Pedro Claver y a tantos otros. El Señor responde: lo que yo quiero son corazones. Tráeme corazones. Ayúdame a traer gente. Entonces tú dices: pero yo estoy muy joven. Y el Señor te dice: no digas soy muy joven, porque a donde yo te mande irás, y lo que yo te diga les predicarás. Jeremías capítulo 1. Esa es la clave de la santidad. Entonces lo que nos debe mover a la santidad no es en primer lugar: he aquí la perfección a la que yo voy a llegar. Obsérvenme por favor, obsérvese el otro perfil. Lo grandioso no es un exhibicionismo espiritual. ¿Por qué quieres ser santo? Esa pregunta nos la puede hacer el Espíritu de Dios, o nos las puede hacer un buen director espiritual. ¿Y tú por qué quieres ser santo? Y la única respuesta correcta es como respuesta al amor de Dios. Porque amo mucho. Porque yo quiero que el amor haga toda su obra en mí, conmigo y a través de mí. En mí, mi conversión. Conmigo, con la gente que estoy. A través de mí, a la gente a la que Él me envía. ¿Por qué quiero ser santo? Porque quiero que el amor haga toda su obra en mí, conmigo y a través de mí. Por eso quiero ser santo. Pasamos al cuarto punto: las virtudes. Les comento aquí lo que comenté en otra oportunidad. En la Arquidiócesis de Bogotá tuve una experiencia que considero un verdadero privilegio. Resulta que se abrió un proceso de beatificación de una religiosa, fundadora de una comunidad. Llámase esta hermosa mujer, mujer de Dios, la Madre María Sara Alvarado Pontón, colombiana. Esta mujer dedicó su vida al servicio de Dios y fundó una congregación religiosa conocidas como las Hermanas Dominicas Nazarenas. Bueno, resulta que en una partecita, pequeñita, pero una partecita de ese proceso de beatificación me tocó servir a mí, ayudar en la comisión histórico diocesana del proceso de beatificación de esa madre. Mire, es de las cosas más bellas que yo he tenido en mi vida. Es algo sumamente hermoso. Porque, claro, estar en ese proceso me ayudó a conocer realmente a una mujer muy notable y muy santa. Yo creo que ella es santa. Pero no solo eso. ¿Sabe a qué me ayudó? A conocer cómo mira la iglesia la santidad. Y me di cuenta que la iglesia, para mirar la santidad, la mira a través de un lente que tiene 7 facetas. La exploración primaria de la santidad en una vida es la exploración de 7 virtudes. Lo que mira la iglesia para responder a la pregunta: ¿sí será que esta persona era santa? ¿Cómo lo evalúa la iglesia? Con 7 virtudes. Y esas virtudes, ya algunos se imaginarán cuáles son. Las 3 virtudes teologales y las 4 virtudes cardinales. Es decir, las 7 preguntas con las que empieza todo camino de santidad son estas. Esa persona en dónde mostró que tenía una fe grande, una fe robusta, una fe ejemplar. Esa persona en dónde mostró que tenía una esperanza, pero una esperanza, como dice la Escritura, más allá de toda esperanza. Esa persona en dónde mostró que tenía amor. La caridad, ¿en dónde se le notó? ¿Cuándo se le notó? Y luego vienen las 4 virtudes humanas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Era una persona prudente, es decir, sabía qué había que decir, qué había que callar, cómo había que obrar en cada momento. Era una persona justa, le daba a cada uno lo suyo. Era una persona fuerte, es decir, capaz de emprender cosas arduas y capaz de resistir ataque, persecución e indiferencia.
Y luego era una persona que tenía temperancia, es decir, dominio de sí mismo, especialmente en lo que atañe a la sexualidad, al apetito de la comida y a la comodidad. Ese es el examen. El examen de la santidad no es muy complicado, es un examen de 7 puntos. Claro que cada uno de esos puntos luego se deriva en un montón de cosas. Y lo más hermoso es darnos cuenta que en el centro de todo ese estudio lo que está es el amor. Porque la gran pregunta es, ¿y por amor fue prudente? ¿Por amor fue justo? ¿Por amor fue fuerte? ¿Por amor fue temperado? ¿Tenía dominio de sí mismo? Mis hermanos, eso es lo que vemos en los santos. Virtudes que brillan, verdaderas virtudes que manifiestan la grandeza de un Dios. ¿Qué nos enseña esto? Lo resumió muy bien San Ignacio de Loyola. Esta frase de San Ignacio yo invito a que la copien como resumen del 4º punto, porque esto se está acabando, señoras y señores, esto se está acabando. 4º punto, frase de San Ignacio de Loyola, gran santo, bendito sea Dios. Decía San Ignacio, y en esto consiste la santidad, en amar mucho a Dios, eso fue lo que vimos en el 3er punto, y en practicar las virtudes, es lo que vemos en el 4º punto. Entonces, no hablemos de santidad si no hay amor. Esa persona estará obrando lo que obra por vanidad, o por demostrarle algo a alguien, o por quedar bien con los superiores, o incluso por hacer carrera eclesiástica. Esa persona no tiene santidad. Si falta ese amor intenso, ese amor que realmente tiene en su centro al Señor, si falta eso, no hay santidad. Ese tipo lo que está es haciendo carrera, tratando de quedar bien, justificándose, demostrándole algo a alguien, ese no. Entonces tiene que haber amor, pero atención, tiene que haber también virtudes. O sea, no es nada más que yo amo y amo. Todo lo que yo amo, nadie sabe todo lo que yo amo. No, tiene que verse. ¿Y en dónde se ve el amor? El sol del amor refleja su claridad en las virtudes. Tiene que verse en las virtudes. Entonces es inseparable, según la mente de San Ignacio de Loyola, es inseparable el amor perfecto a Dios y la búsqueda consecuente, esforzada, generosa de las virtudes. No se pueden separar. ¡Qué hermosura! Y eso es lo que muestran los santos. Entonces uno mira, por ejemplo, a Teresa de Calcuta y uno dice, ahí se ve, Dios mío, ahí se ve. ¿Qué se ve en ella? ¿Qué será? Santa Teresa de Calcuta, ¿qué es lo que más se ve? La caridad, obviamente, la caridad. Uno mira, por ejemplo, un San Lorenzo mártir, que fue quemado vivo. ¿Qué brilla especialmente? La fortaleza. En un San Pablo el ermitaño, ¿qué brilla? La temperancia. Un hombre de más de 100 años de edad con una gran penitencia, una vida de penitencia. Y así sucesivamente. Entonces, no se nos olvide, la santidad supone las dos cosas. La grandeza de un amor que nos rebasa y nos embriaga, pero también el cultivo cotidiano de la virtud. O como dice por ahí un refrán, que se te note, hermano, que se te note. Y por ahí hay una canción también que dice lo mismo, que se puede cantar después de que termine la predicación, porque la predicación terminará. ¿Qué es ese aplauso por allá? Ese aplauso me preocupa. Entonces, cuarto, ¿qué era el cuarto? Los santos y las virtudes, o las virtudes y los santos. Nos falta el quinto, a imagen de Jesucristo. Mis hermanos, como lo ha dicho el Papa Juan Pablo II, y hay una canción sobre eso, a Cristo es imposible conocerlo y no amarlo. Es imposible amarlo y no seguirlo. Toda santidad es seguimiento de Cristo. Y detrás de Él vamos, detrás de Cristo. La santidad será siempre proximidad de amor con Jesucristo, siempre. La santidad será siempre que Él se refleje en nosotros. Esa es la santidad. La santidad será siempre caminar tras sus huellas. La santidad, como decía aquel gran teólogo de la vida sacerdotal, Beryl,
La santidad será siempre que Cristo viva sus misterios en mí. Qué bonita definición. Que Cristo viva en mí sus misterios, en mí. Qué hermosura. Es de lo que me parece más bello de este tema. Que Cristo viva sus misterios en mí. Pero de todos los misterios, lo que quiero destacar, y con esto terminaremos, lo que quiero destacar son las llagas de Cristo. Hermanos, hay que llegar llagados al cielo. ¿Qué está diciendo? Usted después de que habla de la alegría, la alabanza, los carismáticos, y les hace propaganda. Sí, Señor, pero hay que llegar llagados al cielo. Lo que pasa es que las llagas son muy distintas, pero hay que llegar llagados. Las llagas son muy distintas porque aquel misionero que se ha esforzado y que ha recorrido inmensas distancias tiene los pies ampollados, y las ampollas de sus pies están gritando amor. Mis pies están ampollados porque amé. Yo conocí un sacerdote que tenía un problema en la columna, una escoliosis. Tenía un problema en la columna. Y él me decía, seguramente es falta de cuidado mío, pero en buena parte esto se me desarrolló por tantas horas confesando. Esa columna vertebral maltratada, ojalá se pudiera hacer de otro modo las cosas. Así como también quisiéramos que todos los misioneros tuvieran una moto supersónica. Pero esa columna maltratada es la llaga con la que él llega al cielo. Hay que llegar llagados al cielo. Por supuesto, los mártires, ese es el ejemplo más sencillo. Los mártires están llagados. Pero también hay llagas que son llagas en el corazón. Un hombre que no murió mártir, sí se desgastó por Cristo, pero no murió mártir, fue el fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán predicaba lo mejor que podía durante el día, oraba lo mejor que podía durante la noche. Dedicaba el día a los hombres, la noche a Dios, dicen los biógrafos. Ese era Santo Domingo de Guzmán. Pero ¿recuerdan los que vivieron con él que en ocasiones, cuando ya todos se habían ido a descansar, él se quedaba en la capilla del convento y haciendo su prolongada oración, se conmovía pensando en cuánto había amado Dios, como lo declaran las llagas de Cristo? Pero luego, su corazón se atribulaba pensando que ese sacrificio parecía inútil para todos aquellos que viven y crecen y se enorgullecen de sus pecados. No pudiendo resistir el impacto de este doble infinito, el infinito de la gracia divina y el infinito de la ingratitud humana, repetía con más fervor su oración y luego empezaba a pedirle al Señor una sola palabra: misericordia. Como pidiéndole a Dios que fuera más Dios, como pidiéndole a Dios que fuera todavía más Dios, como pidiéndole a Cristo que se volvieran a abrir esas llagas y que un nuevo torrente de amor lograra lo que hasta el momento había sido imposible, que aquellos corazones de piedra de los pecadores empedernidos se quebraran. Y por eso Santo Domingo empezaba a pedir esa misericordia y repetía esa palabra incesantemente. Pero él no se daba cuenta que cada vez la repetía a un volumen más alto. De modo que los frailes que estaban en el convento a veces eran despertados por unos gritos que no eran gritos de miedo, sino gritos de ternura. Eran los gritos de amor de Santo Domingo. Y lo que gritaba Santo Domingo era: misericordia, Señor, ¿qué será? ¿Qué será de los pecadores? Él ya no se daba cuenta que estaba gritando como un poseso, pero poseso de amor. Imploraba, impetraba una nueva efusión de poder de Dios, de poder del Espíritu, para que fueran rotas las barreras y para que aquellos pecadores pudieran encontrar al Señor. Ese es Santo Domingo de Guzmán.
Nadie puede dudar, mis hermanos. El corazón de este hombre estaba roto. Su cuerpo estaba entero. No le concedió Dios estigmas como sí los dio a su contemporáneo San Francisco de Asís. Las manos de Domingo estaban enteras. No tenía huellas en sus manos. No tenía huellas de sangre en sus pies. Estigmas no tenía. No se veía una herida en su pecho. Pero debajo de la piel había un corazón que estaba roto. Roto de amor por Jesús. Al cielo no se entra sin llagas. Al cielo hay que entrar con el corazón llagado. Por eso cuando le hablaban de santidad a Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ella decía: amar. Amar hay que amar, pero hay que amar hasta que duela. Yo hoy lo voy a poner un poco más dramático. Hay que amar hasta la llaga. Solo se pueden parir para el cielo aquellos hijos por los que nuestro corazón se ha desgarrado. Y es muy importante, mis hermanos, que todos los que trabajamos por la gloria de Cristo lo entendamos así. La evangelización no es simplemente asunto de tecnología. Hubo una época, creo que ya está pasando, en la que en algunos colegios católicos de religiosos o de religiosas y en algunas parroquias se creía que la evangelización consistía simplemente en poner unos videos, y el gran trabajo del religioso o de la religiosa era utilizar este dedito para oprimir una tecla llamada play. Qué baratas son esas almas, si así se pudieran conquistar. No, mis hermanos, las almas valen sangre, las almas valen lágrimas. Y es necesario que lleguemos al cielo, si Dios lo permite, con el corazón como el de Cristo, traspasado por una lanza. En el cielo no entra nada impuro, en el cielo no entra nadie que no tenga llagas. Pidamos ese amor, pidamos esa efusión de amor. Repitan conmigo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.